Amén. 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 ¿Quién quiere que su vida sea como un árbol frondoso, que dé sombra al que está agotado, que dé fruto, que dé ánimo? Amén. Wow. Si ese es nuestro anhelo, si esa es nuestra visión, entonces nuestro corazón tiene que ser el de un discípulo. Y el corazón de un discípulo es un corazón enseñable. Jesús le decía: ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Esa es la invitación al propósito. Pero luego venía un proceso entonces para llegar a hacer eso, ser enseñado por el Maestro en todos los aspectos de nuestra vida. Así que queremos ser enseñados día a día para que su voluntad sea hecha en nosotros y podamos ser aquello que el Señor nos llamó a ser. ¿Quiénes participaron del Marriott la semana pasada? En casa igual, levanta tu mano. ¿Sí? ¿Disfrutaron de ese tiempo, no? ¿Sí? ¿Quién estuvo en la conferencia de la Escuela de Reino, Irrupción? ¡Wow! Varios se repitieron el plato, un fin de semana intenso, maravilloso. Yo solo quería celebrar y agradecer al Señor hoy día, públicamente, aunque no estén las personas hoy día acá, porque casi todo el equipo de los Estados Unidos y de Alemania que llegaron esta semana están en Los Ángeles hoy día, en la Viña de Los Ángeles. Yo quiero que como iglesia le agradezcamos al Señor por estas personas que Él envió con nosotros, ¿ya? Porque yo me rehúso a normalizar que vengan 8 o 9 personas del resto del mundo, casi todas pagándose sus costos para estar acá y bendecir a la iglesia acá. Y darlo por sentado, decir, bueno, qué bueno, sí, estuvo linda la predicación. Yo encuentro que somos una iglesia muy amada por Dios, demasiado amada. Y en esto debemos ser agradecidos. Y también quiero que nos llamemos unos a los otros a también un sentido de responsabilidad con lo que recibimos. Porque realmente lo que el Señor vino a hablarnos a través de estas personas es: vayan y extiendan mi reino. Vayan, salgan de su zona de confort y vayan y pongan a Jesús, en las palabras de Brian Blunt, a Jesús en la vitrina. Mostremos a Jesús al mundo. Y yo quiero desafiarte, iglesia, a que podamos tomar pasos disciplinados de poder empezar a mostrar a Jesús donde estemos. Yo les contaba en la primera reunión que yo tomé una decisión que me tomó cierto coraje hacerla, pero mi decisión es que, y espero en su gracia poder caminar en esto, pero que siempre que esté en un restaurante, aquí en adelante, yo pueda compartir de Jesús de una u otra manera con la persona que sirva a mi mesa. Ese es mi desafío personal. Y fue lo que más me impactó de lo que decía Brian. Decía, a mí me encanta salir a la calle y predicar y orar por las personas en la calle. Pero la verdad es que eso es algo que vamos a hacer de repente. Pero tú y yo siempre vamos al supermercado. O vamos a algún lugar a comer. Y decía, ¿por qué no a estas personas que vienen a servirnos les podemos servir de vuelta? Y eso golpeó mi corazón. Y de eso yo quiero hacerme cargo en mi vida. No estoy diciendo a ti que lo hagas, porque no, estoy diciendo en mi vida. Mi pregunta es, ¿qué vamos a incorporar de esto en nuestra vida? ¿O va a ser una linda prédica nomás de alguien que predica en la farmacia y 15 personas se convierten? Y vamos a hacer, qué lindo. Qué lindo que haya alguien que esté predicando a Jesús y los enfermos se sanen. Esperaré a la conferencia en octubre para ser animado nuevamente. No. El Señor vino a desafiarnos, a provocarnos a hacerlo, a hacer esto. Así que, ¿cómo vas a llevar esto de manera práctica en tu vida? ¿Ok? Ahora vamos al mensaje. Hemos estado hablando respecto a... estoy hablando de las 2 semanas previas a nuestra fiesta en el Marriott. Estuvimos hablando de la ley de Dios, de la bondad de la ley de Dios. Y Christian Tichauer estuvo hablando también del pecado y de la desconfianza. Y hoy día quiero que sigamos ahí amasando esto y también podamos hoy día hablar de la gracia de Dios. Yo creo que el propósito de esto es, primero, porque como iglesia necesitamos estar parados en un fundamento unificado. Tenemos que entender ciertos conceptos de la misma manera, ¿ya? No podemos tener una idea distinta a lo que nos referimos cuando hablamos del pecado.
¿Ah? Tenemos que saber de qué estamos hablando y ahí la palabra es quien nos enseña y nos da ese lugar de encuentro. Y necesitamos también entender qué estamos hablando de cuando hablamos de la gracia de Dios. Necesitamos tener un lenguaje común para movernos en unidad, ¿ya? Y para eso está la enseñanza. Yo no soy el gran maestro, no es mi primer don, pero la enseñanza en la iglesia y los maestros, como Christian Tichauer sí lo es, está para darnos un lineamiento y poner una sana base, una sana doctrina en la iglesia, donde caminemos con un entendimiento unificado. Porque en eso, cuando la palabra dice en Filipenses, nos dice que tengamos un mismo sentir, un mismo pensar. Tenemos que tener ciertos conceptos claros. Y segundo, ¿por qué estamos hablando de esto? Tú dices, ¿para qué estamos hablando de la ley de Moisés y la ley, los 10 mandamientos? Suena como ya medio retrógrada, suena como antiguo. ¿Por qué estamos hablando del pecado? Mira, yo creo que estamos haciendo esto porque no vamos a poder valorar y abrazar la gracia de Jesucristo si no entendemos de qué es lo que la gracia nos vino a salvar. Y sencillamente lo vamos a dar por sentado. Bueno. No vamos a entender el privilegio que es estar en este nuevo pacto de gracia si no entendemos qué es lo que Jesucristo vino a hacer. Y la adoración de la iglesia tiene que crecer. Y la medida en que nosotros tenemos una revelación mayor de Jesucristo, la adoración de la iglesia crece. ¿Tú sabías que no dejamos de conocer a Jesucristo? En la medida en que Jesús, su amor, su obra, su carácter crece, tu aleluya crece, tu adoración crece. Y yo no quiero tener el mismo aleluya en 3 años que el que tenía hoy o tenía antes. Yo quiero que mi aleluya vaya creciendo. Yo quiero vivir en un asombro constante de lo que Jesucristo hizo. Porque si en el cielo todavía se está adorando a Jesucristo por lo que hizo en la cruz, yo creo que necesitamos seguir entendiendo la cruz acá. Si todavía Apocalipsis 5 pone a Jesucristo en el lugar de toda honra, ¿por qué? Porque fue inmolado por los pecados de la tierra, del mundo. Tiene que ser algo de valor para mí. Tiene que ser algo de valor para la iglesia. Este es el evangelio, este es nuestro mensaje. Cristian estuvo hablando respecto al pecado original que podemos encontrar para que lo busquemos en Génesis 3. Y hablando de la desconfianza del corazón respecto a esto. Y me parece un punto súper importante y quiero brevemente retomarlo desde ahí. Dice la serpiente, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, ¿qué pasará? Morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y muy interesante cómo comienza el versículo 6. La mujer quedó convencida. Qué relevante es este punto de la confianza y el engaño de Satanás para llevarnos a un lugar de desconfianza en Dios. No por el tiempo, no voy a leer todo el pasaje, pero si nosotros vamos un capítulo atrás, vamos a ver la imagen, el escenario en el cual Dios pone y planta al hombre. Y lo planta en un huerto maravilloso al oriente de Edén y dice que ahí hay árboles hermosos con frutos apetecibles y deliciosos. Luego sigue describiendo un río que se divide en 4 brazos y las riquezas que hay en ese lugar, el oro que hay en ese lugar. Es interesante, Adán tenía oro, tenía acceso a todo el oro del mundo. No necesitaba cuenta bancaria, habían riquezas, abundancia. Y yo recuerdo hace un par de años atrás, y esto tiene que ver con mi imaginación y una conversación con el Espíritu Santo, así que tómalo desde ese lugar, no está en un versículo específico.
me llamaba la atención ver este escenario maravilloso en el que vemos al hombre en Génesis 2. Y luego Génesis 3 es como el teatro, es como que bajó y subió el telón y de repente está la mujer y el hombre enfrente del árbol. Y el Espíritu Santo me empieza como a llevar a esta pregunta: ¿cómo es que llegaron de ese huerto al árbol? Y yo le dije: Señor, no sé. Y empezamos una conversación. Y el Espíritu Santo empezó a hablar. Me dijo: David, entre el huerto donde yo te he plantado en tu vida y el árbol de la tentación, hay rutas, hay caminos. Y esos son los caminos de la desconfianza. El camino de la desconfianza es el que empiezo a transitar cuando pienso que el huerto donde Dios me ha plantado no es un lugar suficientemente bueno para mí. Entonces la religión pone su foco en el árbol y en el, no pequé. Pero el Señor también me hablaba, me decía: David, cuando tú llegues al frente a tener esa conversación con la serpiente, créeme que lo más probable es que pierdas. Porque la serpiente es el más astuto de todos los animales. La clave, David, todo esto era mi conversación con el Señor. La clave no es llegar allá a la conversación con la serpiente, es no transitar las rutas de desconfianza en tu vida. Por eso la palabra en tantos lados dice: aléjate del mal, aléjate del pecado. Salmo 1, no transites con los hacedores de mal, no llegues a sentarte con ellos. Porque una vez que estás acá, estamos en problemas. Y una vida de arrepentimiento que también se nos ha enseñado, como escuchamos arrepentimiento y vemos a alguien casi que golpeándose la espalda luego que hizo algo terrible. El arrepentimiento bíblico es una forma de vivir donde cada vez que me veo transitando en desconfianza con Dios, viene el Espíritu Santo y me recuerda de quién es Dios, de quién soy para Él, y puedo en arrepentimiento volver al corazón de Dios y volver a la perspectiva de Dios de las cosas. ¡Wow! Entonces, ¿cómo es una vida de santidad? Una vida de santidad en la que cada vez transito este camino menos. No el que me paro frente al pecado y digo: no voy a pecar. Una vida de santidad es una vida de satisfacción, paz, plenitud y confianza en Dios de que Él me ha dado todo lo que yo necesito para vivir en plenitud. ¡Wow! No sé, para mí me habla esto. Y uno de los engaños históricos, milenarios de Satanás es que va a venir siempre y te va a decir: no, Dios te está escondiendo, como decía Cristian, algo de su bondad. Te está escondiendo la verdad. Dios no es tan bueno. Así que algo te falta, anda a buscarlo. Y eso opera en todas las esferas y etapas de nuestra vida. Avanzo. Cuando la primera mujer y el primer hombre desobedecieron a Dios, lo que Dios le advirtió en el capítulo 2, versículo 17, si comes de sus frutos, sin duda morirás. Eso es exactamente lo que ocurrió. Murieron. Entró la muerte. No murieron físicamente, instantáneamente ahí, pero entró la muerte espiritual al mundo. Algo muy profundo y sagrado en nosotros murió. Algo fue afectado para siempre, que es su naturaleza divina, santa en nosotros. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, su santidad en nosotros. Y al ponernos bajo el dominio, el consejo y la obediencia a Satanás, permitimos que esa naturaleza fuera afectada y trastocada para siempre. Desde entonces, y esto es una realidad, iglesia, no es figurativo, no es teórico. Desde entonces el pecado entró en el mundo y en el ADN del humano. Y comenzamos a vivir una vida en una condición pecaminosa, concebidos, como dice David en Salmo, en pecado, separados de Dios, en enemistad con Él. Y acá tengo que, yo hoy día te digo de inmediato, quizás yo diga bastantes cosas que suenan un poco fuertes, pero ninguna de ellas está fuera de la palabra. Y cuando Dios nos habla de esta manera es porque Él está queriendo cuidar nuestra vida, amarnos, enseñarnos. Y creo que hay una idea hoy día en el mundo, incluso en la iglesia infiltrada, de que en realidad no es que las personas sean todas como tan malas.
y tenemos un parámetro de como de lo que es bueno y lo que es malo. No sé si has escuchado esto. Yo no soy tan malo, yo no evado mis impuestos. Yo no soy tan malo, yo no le pego a mis hijos, no sé. Y hay una idea de humanista de lo que es una balanza, lo que es ser bueno o ser malo. Y la palabra es clara en decirnos que todos hemos pecado. Todos hemos pecado y todos hemos tenido esta condición de naturaleza, una naturaleza pecaminosa, algo en nuestro ADN. Romanos 5, 12 al 20 dice, cuando Adán pecó, el pecado dice, tienes que buscar esto porque tienes que entender, yo estoy predicando su palabra, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. Qué increíble, me cuesta entender eso, pero nosotros fuimos creados para eternidad. Fuimos creados para eternidad. La muerte, me encanta cuando escuchamos esto en la Escuela del Reino, la muerte no es algo y nunca ha de ser algo natural para nosotros. Claro que para nosotros hoy día, hijos de Dios, cuando alguien que conoce a Jesucristo, sabemos que esta persona realmente va a vivir una vida en eternidad con Jesucristo, hay parte de nosotros que se alegra, pero nunca va a ser del todo natural. Siempre va a haber duelo, siempre va a haber tristeza, porque hay algo muy a lo profundo nuestro que nos está diciendo, esto no es natural. No fuimos creados para morir. ¡Qué tremendo! Entonces dice la palabra, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió ¿a quiénes? ¿A Caín y Abel nada más? ¿A su familia? No, a todos, como un virus, como literalmente como un cáncer al mundo. Porque todos pecaron. Y tenemos que entender esto. No podemos partir de un principio humanista. Sí, no, es que algunos pecan, otros no, otros. Todos estamos en ese lugar. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado, como nos hablaba Cristian la semana pasada, afecta sobre todo la relación. El pecado es una enfermedad, es un virus que carcome los vínculos, que nos separa de Dios, del otro y de uno mismo. Es tan clara la imagen porque cuando ellos pecan, lo primero que hacen es que se esconden. Se esconden y lo segundo que hacen es se culpan. O sea, el pecado no solo nos esconde y nos separa de Dios y afecta nuestra relación con Dios, porque no fuimos diseñados para el pecado, no fuimos diseñados para vivir en ese lugar, sino que también nos afectan nuestros vínculos. No, ella me dijo que yo comiera, no, es que tú. Afecta nuestras relaciones, afecta nuestros vínculos. Hay también este concepto muchas veces, incluso como dicho en la iglesia, de como yo caí en pecado. ¿Han escuchado eso? Y me encanta porque una vez escuché a un amigo predicar y decía como que eso suena como que uno va en la calle y de repente mete la pata en un hoyo. ¡Ah! Y caí en pecado, así como que me caí, como que estaba el hoyo ahí. No. Cuando pecamos conscientemente. Más bien nos lanzamos un piquero al pecado. No como que nos caemos, como que había un hoyo en la calle. Y esto también es importante entender. Santiago 1, 14 al 15. Y espero esta verdad también nos libere también de cualquier concepto errado. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Es que estás como, ay Señor, no me ponga esta tentación delante mío. El Señor no te quiso en el árbol. El Señor no nos quiere en ese lugar. ¿Se entiende, iglesia? Nosotros nos posicionamos ahí. Nosotros vamos a ese lugar. Dice, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Aleluya por eso. Gracias por eso. Dios no anda jugando con el pecado. Dios no
toca el pecado, porque Dios es santo. Y te quiero decir algo también. El Dios del Antiguo Testamento no es más santo que el del Nuevo. O dicho al revés, el del Nuevo Testamento no es un poquito menos santo que el del Antiguo. Dios siempre, y lo hemos dicho, siempre ha sido bueno. Dios siempre ha sido santo. Así que en la historia Dios se ha comulgado con el pecado. No toca el pecado, no juega con el pecado, porque no tiene que ver con él. La imagen que yo tengo es este fuego consumidor, que aún el pecado, si Dios quisiera tocarlo y no lo va a hacer, se va a consumir antes de que él lo pueda tocar. Es así de santo Dios. Así que toda idea en nuestra cabeza de que Dios como que se ha vuelto un poquito menos santo y un poquito más como si ahora no me importa tanto la mentira, antes me importaba harto. No me importa tanto el que sean iracundos unos con los otros, antes me importaba más. Esa idea de ese Dios también es como humanista, como que lo hemos acomodado a lo que a nosotros nos conviene, no es bíblica. Si ves el Apocalipsis, si tienes alguna vez te perdiste de vista, ve el Apocalipsis y ve cómo Dios sigue siendo por los tiempos de los tiempos. Y Dios está sentado en su trono. Y los seres celestiales dicen día y noche, santo, santo, santo. Aleluya. Dice, la tentación, versículo 14, viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, los que también somos tan buenos para jugar como iglesia. ¿Viste lo que hizo? ¿Viste lo que no hizo? Pero la verdad es que el pecado no es solo la acción pecaminosa, el robar. Cuando David adulteró con Betsabé, y esto creo alguna vez lo dije, no llegó de la noche a la mañana a ese lugar. Hubo todo un proceso en él, estoy hablando del rey David, que aún estando en el palacio, aún viendo las promesas de Dios cumplidas en él, aún viendo a la nación siendo prosperada, Dios cuidando de Israel, en algún momento él empieza a transitar estos caminos. Al punto que cuando todos los reyes, dice, era la primavera, la época en que todos los reyes salían a luchar, dice, David no salió con ellos. ¿Por qué no salió? ¿Por qué David, este hombre que siempre iba en primera fila con sus soldados, por qué se achanchó en buen chileno? ¿Por qué dijo, ya, está bien? Porque el corazón es engañoso. Y empezó a transitar este camino y desde ahí incurrió y finalmente incurrió en el pecado. Intimidad con el Señor es mantenernos día a día cerca de Él, tan cerca de Él como dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, que mi corazón no quiere despegarse de su buena voluntad. No quiero despegarme de tus buenas intenciones, de tus buenos deseos. Dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. El pecado en cualquiera de sus índoles, invisible o visible, secreto o público, tiene una consecuencia. Y cuando se le deja crecer, dice la palabra, cuando insistimos en aquello, esto empieza a traer cada vez más esa consecuencia y ese daño en nuestros vínculos. Empieza a traer muerte relacional, muerte vincular, muerte en nosotros. Como decía Esther, que es una persona que vino también, que el Señor también nos regaló junto con su esposo Ángel, vinieron de México a trabajar con algunas personas de liderazgo de la iglesia en temas de sanidad interior. Y ella dijo algo tan interesante cuando le dije, estoy reflexionando en esto, estoy llorando en esto. De hecho, soy muy honesto, le dije, estoy luchando con esto, Esther, estar hablando del pecado. Y me decía, qué bueno que lo hagas. Me decía. Porque decía, cuando tú pecas, lo que haces es que te pones bajo el alero de la autoridad de otro. Cuando tú entras en el pecado, tú te pones bajo la autoridad de quien está detrás de eso. Y eso tiene un efecto en nuestra vida. Nos va nublando de nuestro sentido de propósito. Va afectando nuestras relaciones. Va afectando, a veces muy silenciosamente, hasta veces que es muy evidente.
Necesito ahora que vayamos. ¿Se acuerdan que les hablé de la ley de Dios? La ley de Moisés. ¿Sí? Espero que digan sí. Si tengo como 3, sí, qué bueno. Ok, vamos a irnos allá. ¿Se acuerdan que yo les hablé hace como 3 semanas de la ley? Estamos ahora en ese contexto histórico. El pueblo de Israel es rescatado de Egipto y Dios está trayendo a este pueblo y está queriendo hacer lo suyo. No solo los saca de Egipto, sino que les quiere redimir y quiere mostrarse a ellos y quiere vincularse con ellos y quiere empezar a levantar una nación en la tierra que empieza a ser un ejemplo, un prototipo del reino de Dios para el resto de las naciones. Eso es lo que el Señor está haciendo. Por eso es que el Señor no los deja en Egipto como esclavos, los rescata y empieza a levantar y a querer levantar una identidad en ellos. Y para esto el Señor trae su ley. Y esta ley, ya no voy a ir de vuelta a lo que enseñé hace 3 semanas, puedes revisarlo. Esta ley no solo traía una revelación al pueblo de la naturaleza de Dios, porque la ley que viene de Dios reflejaba la naturaleza santa de Dios. Entonces este pueblo, que tienes que pensar que estuvo en cautiverio 400 años, que tenía todos estos dioses y una mezcolanza de conceptos en su cabeza, por medio de esta ley revelada a Moisés, su líder, ellos empiezan a discernir y decir, nuestro Dios es así. Nuestro Dios es santo, nuestro Dios es celoso, nuestro Dios es recto, nuestro Dios es justo. Por ende, si es que yo le hago mal a alguien, yo no debo hacer ese mal y debe ser retribuido. Empiezan a tener una cierta revelación del carácter de Dios por medio de la ley. ¿Se entiende? Empieza a ser una pauta para este pueblo. Y hablamos de la ley moral, podíamos separarlo principalmente en 2 leyes, la ley moral y la ley litúrgica o ceremonial. La ley moral vemos condensada en los 10 mandamientos y en varias otras leyes, pero principalmente los 10 mandamientos. Y nos hablan nuevamente del carácter de Dios y de la manera en la que Dios quiere, por ende, que nosotros lo imitemos y nos conduzcamos en nuestra vida. Pero hoy día también quiero hablarles un poquito de esta ley ceremonial. Porque nada de lo que Dios hace, como decimos en Chile, no hay puntada sin hilo. No hay nada que Dios haga que no tenga un propósito. No hay nada que Dios haga hoy día que no tenga una proyección gloriosa. Él tiene un plan. Él no abandona sus propósitos. Entonces, cuando hoy Dios empieza a relacionarse con este pueblo, ¿en qué contexto está? Es un pueblo que no solo no le conoce, sino que es en el contexto de una humanidad que está completamente separada de Dios, que ha decidido seguir sus propios caminos, sus propios deseos, ha decidido vivir su vida independiente de Dios y comulgando con el pecado. ¿Y Dios comulga con el pecado o no? Y este es el tema. ¿Pero Dios ama a su pueblo? Ok, entonces, ¿qué es lo que Él hace? Él trae un diseño que va a ser solo un prototipo de algo glorioso que va a ocurrir más adelante. Y este diseño es el diseño del tabernáculo. ¿Han escuchado de esto? Este diseño es como una maqueta de algo que ocurre en los cielos. Y Él lo trae y le da ordenanzas claras a Moisés. Le dice, vas a hacer este tabernáculo con todos estos detalles. ¿Para qué? ¿Porque lo querían hacer trabajar nada más, Moisés? No, porque yo quiero relacionarme con ustedes. Porque lo que Dios ha hecho y nunca se ha dado por vencido con nosotros es que Él quiere relación con nosotros. El tema es que Él no transa quién es. Así que yo no me voy a relacionar en sus términos, no me voy a vincular con el pecado, no me voy a vincular con su cultura. Yo quiero comunicarme, quiero estar con ustedes, pero lo vamos a hacer en mis términos. Y Él establece un sistema litúrgico muy elaborado, muy complejo, pero que finalmente tenía 3 elementos principales. Un templo o tabernáculo en comienzo, luego en un templo con Salomón, un sacerdote, varios sacerdotes en realidad, pero principalmente uno que se llamaba sumo sacerdote, que representaría al pueblo delante de Dios y traería una ofrenda, que es el tercer elemento. Y esa ofrenda sería ¿qué? Sería una expiación, una ofrenda de expiación. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo.
Porque la paga del pecado, ¿qué nos dice la Biblia? Es muerte. Y en este caso, quien iba a recibir ese castigo habría de ser un animal inocente y un animal puro, escogido. Así que este sumo sacerdote, una vez al año, ¿saben lo que es eso? Una vez al año podía entrar a el lugar santísimo, que era el lugar más adentro del tabernáculo y del templo, donde estaba y reposaba la presencia del Dios Santo en medio de ellos. Una vez al año. Y si este sacerdote hubiera pecado, no hubiera cumplido con la ley descrita, que era el estándar de Dios, ¿qué pasaba con él? Moría. Y andaba con unas campanitas. Y esas campanitas era para que si dejaban de sonar la campanita, quiere decir que fue. Y lo arrastraban con una cuerda hacia afuera. Quiero decirte algo, iglesia, y esto yo no estoy queriendo en lo absoluto aquí asustarnos. Te quiero decir algo, Dios es santo y sigue siendo igual de santo. Y nosotros como humanidad hemos seguido luchando con el mismo problema. No hay ni uno bueno. Busqué en la tierra y no hay ni uno bueno. Esta es la verdad. Esta es la verdad. ¿Se acuerdan cuando les dije al comienzo? ¿No valoraremos lo que tenemos si no sabemos de dónde venimos? Ahora te quiero hablar de la mejor noticia. Y es que tú y yo hoy día vivimos en un nuevo pacto. Porque ese tabernáculo y eso que estaba ocurriendo ahí sería la antesala y un prototipo de algo glorioso. Algo que ni los profetas ni los ángeles, dice la palabra, vieron venir. ¿Cómo este Dios santo podría tener comunión y se restablecía esta relación con un pueblo que le dio la espalda? Y ahora quiero que leamos juntos. Es un pasaje bien importante y bien denso. Está en el libro de Hebreos 9, 11 al 27. Pero habiendo entendido este contexto, vamos a poder entender bien este pasaje. Y Hebreos, ¿quién ha leído Hebreos acá? Es un libro, yo me acuerdo cuando tocó estudiar hebreo, era como, ¡ouch! Un poco difícil. Pero Hebreos tiene en su esencia y en su médula hablarnos de este Cristo que vino a hacer estas tres cosas. El templo, el sacrificio y el sacerdote. Y dice entonces, versículo 11 de capítulo 9, dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo. Una sola vez y para siempre. Y aseguró nuestra redención eterna. ¡Wow! Dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. ¿Para qué? Para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador ¿de qué? De un nuevo pacto entre Dios y la gente. Para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Él no solo vino a restaurar este espacio de conexión con Él, sino que la posibilidad de recibir todo lo que el Padre ha destinado para nosotros.
toda la herencia que nosotros dijimos como el hijo pródigo, no me interesa esa herencia, quiero lo mío. Ahora a través de Jesucristo podemos recibir la herencia del Padre en nuestra vida. Nuestro propósito, nuestra eternidad, nuestra vida en plenitud. Y me encantaría seguir leyendo todo este pasaje, pero vamos a saltarnos al versículo 24. Dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Yo sueño cuando vuelva, dice la palabra, volverá del cielo la nueva Jerusalén. Perfecta, a establecerse en la tierra. Él entró, dice, en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios. ¿A qué? A favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, porque estamos en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado. No para hacerle así un... para quitar esta enfermedad, este cáncer de la humanidad, mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, eso está listo, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Quieres dar un aplauso al Señor? Este es nuestro evangelio. Necesito leer un poco más de la palabra. Vamos a Romanos 5, 12 al 20. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. Mira qué interesante, desde Adán hasta Moisés. Pero no se les tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. O sea, el efecto del pecado. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán, ¿qué es? Un símbolo, una representación de Cristo, que aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia, perdón que esté así emocionado, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, de la gracia de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de un hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de las consecuencias del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán ¿en qué? En victoria. ¿Sobre qué? Sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Victoria es una palabra para hoy día, iglesia. Victoria, porque yo sé que tú y yo luchamos con cosas y estamos luchando con el pecado, pero te digo algo, hay victoria. Y esa victoria no es etérea, no es simbólica, es real y es profunda, es espiritual y ocurrió en la cruz y tiene efecto hasta el día de hoy. Somos más que victoriosos. Señor ha venido a erradicar la naturaleza pecaminosa de nosotros, a sacar esto de nosotros y a darnos victoria sobre aquello de lo que fuimos esclavos por mucho tiempo, que es el pecado.
Así que hoy día estamos en un nuevo pacto, Gálatas 2:16, si podemos ir ahí, porque quiero que esto quede muy, muy claro. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Y no ya por la obediencia a la ley. Amigos, no pudimos cumplir la ley. No pudimos. El mundo no puede. Pero Él sí pudo. Él sí pudo volver todas las cosas a su orden. Y dice, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados. Quiero que, si quieres, pon tu mano sobre tu corazón y puedas recibir estas palabras. Para poder ser declarados justos. Eres declarado justo ante Dios. Justo. Por causa de nuestra ¿qué? De nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Hemos sido hechos y declarados justos. Una justicia imputada, una injusticia puesta sobre nosotros, no ganada por nosotros. Por eso es que la palabra dice, ¿quién se jactará de ser salvo? ¿Quién se jactará? Nadie. Hemos sido receptores de su gracia y una de las definiciones más maravillosas de la gracia es el regalo inmerecido de Dios, de su perdón y su amor hacia nosotros. Su gracia es algo que nosotros no ganamos, recibimos. Ese es nuestro mensaje, iglesia, para el mundo. Pero no vamos a poder predicar al mundo si no tenemos claro el mensaje. Tenemos que tener claro dónde estamos hoy día. Tenemos que tener claro, y perdona lo fuerte de esto, la condición espiritual del mundo. Porque si tu percepción, yo no te estoy llamando a juzgar al mundo, nadie nos llamó a eso, pero si tu percepción hoy día es como, sí, parece que las cosas no están tan mal, no tendremos entonces la urgencia de ir a mostrar la gracia de Jesucristo. Pero el mundo desespera por un Salvador. Cada persona desespera por un Salvador y tenemos que despertar a esa realidad. No para juzgar al mundo, porque Jesús dice, yo no he venido a juzgar, he venido a salvar. Por eso te conecta con lo que Brian nos dice, vamos a mostrar y a entregar lo que de gracia recibimos, démoslo a otro. Pero si nuestra idea es que están todos felices, todos arriba en sus autos, en su no sé, hay cada uno con su proyecto, no vamos a ir a mostrar esto. El evangelio sigue siendo el mismo, la buena noticia sigue siendo la misma. Y por último quiero decir en estos 3 minutos que me quedan, que la gracia, iglesia, no es tan solo el regalo inmerecido que hemos recibido en nuestra vida y que nos pone en correcta relación con Dios, que nos hace poder venir y dice la palabra, que nos convence de poder llegar delante de Dios y decir, ¡Abba! Ya no con cadenitas y con temor a caer muerto en su presencia, sino que poder llegar acá el domingo y decir, ¿cuándo adoramos a nuestro Abba? Porque Dios sigue siendo el mismo, igual de santo. Pero Jesucristo se paró entre medio de nosotros y nos ha redimido. Y hoy día podemos venir confiadamente al trono de la gracia, sin temor. Porque el que teme, teme al castigo, no ha sido perfeccionado ¿en qué? En el amor. Pero hay algo que olvidamos como iglesia. Y es que la gracia no solo es este regalo inmerecido, sino que la gracia es el poder de Dios para poder vivir en nuestro diseño. Es la capacidad sobrenatural por medio de la operación del Espíritu Santo para caminar ahora en obediencia. Lo voy a decir de otra manera. La gracia no es tu permiso o mi permiso para pecar. No lo es. Si alguien viene y te dice, imagínate, esto es un diamante, este diamante lo compré para ti, me costó todos mis ahorros. ¿Qué vas a hacer con él? Lo vas a cuidar, lo vas a guardar, lo vas a limpiar, lo vas a tener en alta estima. Y la iglesia actual ha tomado la gracia de Dios y ha dicho, ok, genial, ahora hago lo que yo quiera hacer.
Total, Dios me perdonó. La gracia de Dios no es una moneda para gastar como tú quieras. La gracia de Dios es el poder de Cristo en ti para vivir como fuiste diseñado para vivir. Por eso es que es una locura cuando Jesús viene y dice, la ley de Moisés condenaba al homicida. Yo les vengo a decir, el que le diga estúpido a su hermano, ya falló con toda la ley. Y uno dice, ¿cómo? Te digo por qué. Porque Jesús nos está diciendo, es que ustedes no saben, pero yo voy a morir en la cruz, voy a pagar por sus pecados y les voy a dejar un espíritu, que es el espíritu, ¿cuál es el apellido? Santo. Les voy a dejar el Espíritu Santo y ustedes no tienen ni idea, pero ustedes van a poder caminar en santidad. Y de repente ya no vas a estar como, quiero matar a este tipo, pero no lo voy a matar porque la ley lo va a condenar. Vas a mirar a tu hermano y no vas a poder sentir ese odio. No vas a querer llamarle estúpido. ¿Por qué? Porque ahora la ley, como dice Jeremías 31:33, estará ya no escrita en una piedra, estará escrita en el corazón. Este es el pacto que después de aquel tiempo, yo amo la palabra. Esa es la mejor película que hay. Es que todo conecta con todo. Jeremías, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y la transformación no vendrá de afuera para adentro, ahora vendrá de adentro hacia afuera. Y caminarán en santidad. No por temor, sino por anhelo, por deseo, por relación. Porque Él de tal manera nos amó, me amó primero y yo quiero amarle de vuelta. Así que yo hoy día digo, basta con esta idea errada de la gracia de Dios. Basta, porque nos hace muy mal y en vez de embellecer a la novia, la ensucia. Romanos 6, 1 al 23, y de verdad que ahora termino. Ya. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Pablo, signo de exclamación. Nosotros ya hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso, hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. 0 kilómetros, con una mente de Cristo, con las emociones de Cristo, con el cuerpo de Cristo. Ahora bien, versículo 15, nuevamente esta pregunta. Eso significa, si la hizo 2 veces Pablo en el mismo capítulo, probablemente era algo que había que atajar en la iglesia en ese momento. ¿Eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? La misma respuesta. ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado. Yo te quiero decir algo. Tú puedes ser cristiano, puedes ser salva por la gracia inmerecida de Dios, pero tú puedes seguir decidiendo ser esclavo del pecado en tu vida. Pero la palabra nos dice que hay algo mejor. Dice, lo cual lleva a la muerte. O puedes decidir. ¡Oh, caí en pecado! No, decidir. ¿Sabes que tú tienes poder para decidir? Poder para decidir obedecer a Dios, lo cual, ¿qué dice? Lleva una vida recta. Antes, subraya el antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de una vida recta.